poquito este salmo, y este salmo en verdad es un grito de guerra, una actitud y una posición que tiene David frente a todos los enemigos que lo persiguen, que lo agobian, que están ahí para destruirlo. Y qué hermoso es poder tener este salmo para leerlo cada día y en nuestras luchas y en nuestros momentos difíciles de dificultad, decir con toda autoridad: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Esa es una declaración, es una frase que David la tiene bien sellada en su corazón. Él es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Como el pastor comenzó la reunión con la canción, me libró de todos mis temores. Es que el miedo y el temor fue la primera consecuencia que sucedió en el Edén cuando pecó Adán y Eva. Que Dios los llamó y ellos, ¿qué dijeron? Dijeron: oímos tu voz, nos escondimos porque tuvimos miedo. Enseguida entró en su corazón ese espíritu de miedo y de temor cuando la naturaleza y la maldición tomó control de sus vidas. Y aquí David está diciendo algo que nosotros necesitamos continuamente decirlas. Yo en esta mañana veía a la mamá jovencita, Marcela, y de verdad que así como está ella ahora, estuve por tantos años, con 6 hijos, que amamantando, que yendo a la iglesia, y cuando se enfermaban: Señor es mi luz y mi salvación. Y cómo me sostuvo la palabra. De verdad que se los comparto porque lo tengo como experiencia. Cuando vinimos de Argentina con mi esposo, yo estaba embarazada porque fui inmigrante también. Vinimos para conseguir trabajo. Claro, aunque éramos muy activos en Argentina, mi esposo con la música y yo en la escuela dominical, y ahí estábamos siempre. Llegamos a España, yo estaba embarazada y no había seguridad social como ahora para todos. Estábamos buscando un hospital y nos decían 150.000 pesetas. Creo que se lo conté a alguien en la semana. ¿Usted? Sí, bueno, por eso, como lo tengo fresco, lo cuento otra vez. Lamento que lo tiene que escuchar otra vez, repetido. Pero es que su testimonio también me fue de bendición, por eso se lo compartí esto también a él. Entonces, casi todos aquí hemos venido con esos temores al futuro, temor al miedo, pero les puedo asegurar que yo no tenía miedo. Estaba embarazada y no había ido a ningún médico hasta los 8 meses. Y cuando mi esposo y salimos a buscar, mi esposo decía: no, vamos a buscar un hospital privado y vamos a conseguir el dinero como sea, pero tú vas a ir a un hospital. Y yo le decía: pero no pasa nada, lo tengo en casa. Pero es que la juventud es muy temeraria, Cuando se centra en la palabra de Dios y la crees y la hablas, como hoy me contaba el testimonio de Feliciano, que le salió ahí en la semana el de: aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Cuando vienen esos ataques, muy bien. Él practicó lo que enseñé la semana pasada. Las 4 decisiones que tenemos que tomar. Mezclar la palabra con fe, hablarla, saturarnos de la palabra. Aleluya. Entonces, me falta una y no me acuerdo, pero no importa. Vamos allá. Entonces, vine y mi esposo, ahí, él sí tenía los temores. Los hombres creo que lo sufren mucho cuando van a tener un bebé, las esposas, ¿no? Vamos a conseguir. Y entonces yo estaba tan confiada, tan relajada en la palabra. Era la palabra la que me sostenía. Era la palabra. Y bueno, obviamente cuando fui al doctor, ¿cómo no tiene una ecografía hecha? ¿Cómo no tiene análisis? ¿Cómo puede ser esto? No se puede creer.
Bueno, tengo fe. Tenemos fe en estos diagnósticos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? ¿De quién? Si Él restauró ya mi comunión, a esa comunión del Edén. Ahora nos puso el árbol de vida para que comamos y tener vida. Y nosotros seguimos comiendo del otro árbol. Y ahora tenemos la posibilidad de comer del pan vivo, que descendió del cielo, que da vida, que da satisfacción en medio de adversidades, en medio de los enemigos. Lo interesante fue que me atendió ese memba, ese doctor, y dijo que en cuanto te vengan las contracciones, te vienes al hospital. Entonces me vinieron las contracciones y mi esposo, vamos al hospital, y no apareció memba. No apareció ese doctor. Y mi esposo ahí todo atribulado agarró uno que pasaba por el pasillo. Así está mi mujer. Y allí, ¿cómo se lo dijiste? Pero es que de verdad que la fe en la palabra te da una fuerza. Te pones en guerra contra aquel que te quiere hacer daño y llenarte de miedos del futuro. Y sí, lo metió adentro en una sala que estábamos y ya salió la niña, nació. Y no pagamos nada porque el hospital tuvo que pedirnos disculpas porque no vino a tiempo su médico. El Señor pagó la cuenta. ¿Verdad? Si uno se pone en el lugar secreto, en ese momento en que dices, bueno, hay bulla, lo que sea, pero estoy en ti, Señor. Me acuerdo cuando yo mi lugar secreto era imposible tenerlo con tantos niños. Recuerdo que mamá joven estaba en la iglesia y hacíamos eventos, todo. ¿Y cuál era mi lugar secreto? Cuando el Espíritu Santo me daba el toque, yo me sentaba, me ponía el mandil de la cocina así, estoy en comunión con Dios. No me moleste nadie. Ese es el lugar secreto. No importa dónde estés. Tal vez estás en la cocina cocinando y de repente tienes ganas de adorar y entonces te entras en el Espíritu. Y tal vez no tienes la palabra en ese momento, pero recuerdas el testimonio del hermano o la predicación de aquel y te viene a la mente, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Es la luz, la luz. La luz es poderosa. Si tú tienes la luz de Cristo, la luz en las tinieblas prevalece. Las tinieblas que son para el cristiano que conocemos de las Escrituras. Las tinieblas son esos momentos oscuros de depresión, de ataque, que vienen a derribarte, a destruirte. Pero tú tienes la luz de Cristo. Y la luz es más poderosa que lo que viene contra ti. Prevalece. La luz resplandece en las tinieblas. Y nosotros, ¿qué dijo Jesús en Mateo? Dice, vosotros sois la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. No nos podemos esconder. Donde hay un hijo de Dios, las tinieblas tienen que huir. Tienen que retroceder. No tienen poder. Pero claro, el miedo es el que me trae esta duda de la palabra. Viene la palabra y necesitamos ahí sellarla, pero en el miedo, en ese lapsus de oscuridad, el mismo diablo viene a turbar nuestras mentes. Y Jesús lo dijo en la noche más negra de su vida. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la última cena lo dijo. En un momento ya lo iban a arrestar. No permitas que tu corazón se turbe. Si tienes la luz, tienes a Cristo y tiene el nombre de Jesús, tiene que retroceder. Si tienes la luz, ves el camino, ves las piedras que pueden tropezarte y caer, hacerte tropezar y caer. No estás a ciegas, a tientas.
Sabes que eso está mal o que aquello me va a hacer daño. Te da sabiduría porque estás en la palabra. ¿Y qué dice David? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Claro, si no mantenemos una comunión con la palabra de Dios, ¿cómo la vamos a saber? Por eso el Señor te dice, permanezcan en mi palabra. Claro que el Señor te quiere librar. Cuando te vienen los miedos, enseguida los reemplazas con una porción de la palabra que te cambie tu estado de temor a fe y confianza. ¿De quién temeré? Él es mi salvación. Mi salvación, y salvación es Yeshua, es el mismo nombre de Jesús. Salvación mía, castillo mía. Wow, aquí David en este salmo dice, mi salvación, mi luz. ¿Cuántas cosas tenemos? Somos ricos, aleluya. Aleluya, qué grande es el Señor. Sus riquezas de gracia son infinitas. ¿De quién temeré? Él es la salvación. Entonces entendemos que sí, nos salvó del infierno, ¿amén? Sí, todos creemos que ahí no vamos a ir a parar, pero también nos salva de circunstancias de la vida diaria, de las situaciones que tienes que vivir y que, como creas o no, el apóstol Pablo nos enseñó que hay un mundo espiritual, que hay ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. ¿Y a por quién vienen? A por el cristiano. Para derribar la palabra, para que no la escuches, para que no la selles en tu corazón, para que no digas esa declaración, Jehová es mi luz y mi salvación. No voy a tener miedo en esto, esto viene contra mí, pero yo no voy a tener miedo. Jehová es la fortaleza de mi vida, la fuerza de tu vida. Fortaleza es un lugar de refugio. Es eso lo que es fortaleza. Es esa torre, es ese castillo, es esa roca de salvación, o esa cueva igual donde estaba David, que él ahí estuvo en una cueva cuando Saúl lo perseguía. Señor, Él es mi fortaleza. Y podría David decir, mi ejército es mi fuerza. En el Salmo 33 David dijo, no se salva el valiente por la mucha fuerza, ni escapa el guerrero por su ejército valeroso, sino se salva el que tiene la confianza en Dios. ¡Oh! Un guerrero. David no era solamente un rey, padre de familia, general de su ejército, y tenía que atender muchas cuestiones, y las esposas que a veces también, gracias a Dios que hoy día hay una esposa, una, amén. Pero imaginen atender a varias. Bueno, lo que sea, como sea, él no se fortalecía en lo que tenía, ni en su valor, ni en su valentía, ni en su valor, sino en él. Dios es mi fortaleza. ¿De quién he de atemorizarme? Se vuelve a ministrar a sí mismo. Ministrate a ti mismo cuando encuentras que el enemigo te quiere destruir. A veces, bueno, son físicos, son espirituales también, pero a veces Dios usa a las personas. Perdón, no, el diablo. El diablo usa a veces, incluso al más próximo tuyo, para herirte, para ofenderte, para derribarte, para decirte, ¿qué haces? No hiciste bien esto, ¿no? Y entonces te desanimas y tú caes ahí, en esa voz de extraña, la voz de los extraños. La oveja oye la voz del buen pastor, pero aquí David está diciendo, Él es la fortaleza de mi vida. Cuando se juntaron contra mí los malignos, están siguiendo, ese es el Salmo. Cuando se juntaron contra mí, y encima no es uno, son muchos que se juntan. Porque a veces no les ha pasado, ay, tengo este problema, me quedo sin trabajo, uy, me echan de la casa, uy, no tengo la provisión. Hay un montón de situaciones por todos lados que se juntan contra ti. Y encima tengo a esta persona que me está ofendiendo y me está hiriendo, y tengo aquello.
cuando se juntaron contra mí los malignos, y él lo sabe bien, David, cuando se juntaron contra mí los malignos, y esta frase ustedes tienen que aprendérsela, porque yo me la aprendí y me fue de mucha bendición. Ellos, lo dicen ustedes, bien fuerte, ellos tropezaron y cayeron. Cuando se juntaron contra mí, ellos tropezaron y cayeron. En principio hay que creer, ¿no? Como dijimos el domingo pasado, mezcla la palabra con fe. Mézclalo, créelo. Ellos no tienen poder contra un hijo de Dios. Ellos tropezaron y cayeron. Vieron tu luz, encandilaste. Vieron el fuego del Espíritu Santo, los quemaste. Vieron al Espíritu Santo y vieron la sangre que te cubre del Hijo de Dios, la cual hizo que el enemigo sea frustrado y, como dice Colosenses, creo que es, ha sido despojado de toda autoridad que tenía contra ti. Es una pulga el enemigo. Pero claro, en un foco parece la pulga muy grande si le pones un foco atrás. Ese es el diablo, que nos hace ver las cosas muy, muy grandes, pero en realidad el enemigo ha tropezado y caído. Y lo dice David porque tiene experiencia. En ejércitos de verdad, en ejércitos donde las saetas le pasan por aquí tal vez, o por aquí, las flechas y todo esto que en una guerra sucede. Él de verdad tenía enemigos de verdad, también espirituales. Y nosotros estamos aprendiendo las estrategias para poder tener actitud, decisiones de una persona vencedora. ¿Quiénes son los vencedores? Los que creen que Jesús es el Señor. Lo dijo el apóstol Juan. Esos son los vencedores. Porque por medio de Él somos más que vencedores. Cristo lo venció en la cruz, despojando a todo principado y autoridad, clavando todos los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarios. Y lo exhibió públicamente. Él está vencido. Tu enemigo ha tropezado y caído. Repítelo, créelo, hasta que pueda ser parte de tu ADN la palabra de Dios. Aunque se juntaron, ¿qué más dice? A ver, aunque un ejército, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, angustiadores, ay, cuántas veces vemos a gente cristiana muy oprimida, derribada. Le puedo asegurar que a veces veo las personas y yo a veces recuerdo que yo hasta el último momento le tenía la barriga así, yo te confiaba en mi Dios, y hay problemas que son tan pequeños, pero la gente los ve tan inmensos por esa falta de conocimiento de la palabra, por esa falta de fe en la palabra, por esa falta de intimidad con Dios. Entonces da tanta compasión ver a la gente que no tiene comunión con la palabra, porque pierden tanto, porque la fe que mueve montañas, ¿cuál es? Aleluya, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Oímos al Señor, y como decía la canción, rompemos en llanto, porque la voz del Señor te hace llorar, y te hace reír, y te dirige, y te dice, estoy contigo en el valle de sombra y de muerte, estoy contigo. Y la victoria está hecha, porque Cristo Jesús es nuestro, el que venció por nosotros. Entonces aquí dice, para comer mis carnes. ¡Ay, qué expresión más fea! Pero David lo dice. Ellos vinieron contra mí para comer mis carnes. ¿Qué querrá decir eso? No sé, en hebreo, ¿sabes? En griego no lo busqué. Pero yo entiendo que tu cuerpo, tu carne puede debilitarse, puede enfermarse, puede ser atacado por el mismo diablo. Espíritus de enfermedad, dijo Jesús,
a veces nuestra propia herencia, como habíamos hablado, de generación en generación. A veces vienen ya diabéticos y vienen ya con problemas generacionales. Y ahí el enemigo quiere atacar y no quiere que estés fuerte, que estés enfermo, que estés abatido y eres cristiano. Para comer mis carnes. Y la frase, ellos y cayeron. Ellos tropezaron y cayeron. Muy bien. Aleluya. Para comer mis carnes ellos tropezaron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Puede incluso el problema estar acampado. Acampado lo visualizan, ¿no? Ahí tiene una multitud de cosas malas y no se van nunca. ¿Qué pasa que no soy libre de esto que me está agobiando, que me está llenando de preocupación y dudas? Están acampados. Y aquí dice, aunque, esa frase, aunque pase eso. Eso significa que puede haber en un futuro, aunque un ejército acampe contra mí. Eso quiere decir que por más que tengamos a Jesús, la vida no es color de rosa. La vida también tiene sus espinas. Y entonces puede acampar un ejército contra ti. ¿Y qué vuelve a decir David? No temerá mi corazón. Contra mí ya se levante guerra, o sea que ya te vienen y te atacan. Ya es contra ti el tema. Contra el cristiano. Justamente yo tengo un WhatsApp, un grupo de WhatsApp, que es los chicos del cole. Cuando estábamos en la primaria. Y surgió el tema de, ellos mismos dijeron, yo me acuerdo que Raquel siempre hablaba de Dios y la maestra la sacudía. Una vez me mandó a tocar la campana, y ella sabía que yo era evangélica, y me agarró del brazo, y ellos mismos se acordaban. Lo pusieron en el WhatsApp, y yo dije, oh, wow. Y yo tenía 9 años, tenía 10 años, cuando ya estaba hablando del Señor. Y después un compañero pone, ¿y qué pasó con Silvia Hayes, que era tu amiga? Yo tenía una amiga que se llamaba así. Y yo le dije, bueno, yo intenté que no se suicidara, pero se suicidó. Yo con 10 años escuchaba la historia de esa amiga mía. Sus primos la violaban. Yo que era una niña, si lo hubiera dicho a mi padre, tal vez hubiera evitado ese suicidio. Y ella me decía, Raquel, yo mañana me voy a tirar del edificio, ya no aguanto. Yo digo, no te tires, no, ven, que me voy a quedar sin amiga. Y yo no entendía el tema ese, por qué ella quería tirarse. No lo entendía, yo pensaba que quería volar, no sé. Y yo les expliqué todo en el WhatsApp, lo que había pasado con Silvia Hayes. Y les puse al final, la verdad que ahora me estoy dando cuenta que Dios me usó desde los 9, 10 años. Silvia Hayes al final, yo supe, me dice, mañana ya me voy a escapar. Yo le digo, ¿y qué? ¿No vas a venir mañana al colegio? Me dice, no, ya no voy a venir al colegio, me voy a escapar, me voy a ir con mi mamá que vivía lejos, Florencio Varela, y ella estaba con sus primos y su tía, promiscuos todos. Porque cuando yo estaba en mis 9 cumpleaños, y habían venido todos mis compañeros, menos ella. Y yo le dije, papá, y no paraba de llorar, yo quería estar con Silvia. Papá, llévame, tiene que venir a mi cumpleaños, tiene que venir. Y mi papá fue y me llevó a su casa. Vivía en un piso 15, y la tía me abrió la puerta y quiero ver a Silvia, quiero que venga conmigo, es mi cumpleaños. Y entonces me dice, bueno, sí pasa, aquí está. Y la tenían en una habitación así, ella tenía que entrar por una habitación, se ve que era una despensa, un depósito, pero le habían armado ahí su habitación. Y ahí vi en el suelo, ay Señor, todo revistas pornográficas. Yo no entendía nada de lo que pasaba, la vi a ella mirando al techo,
Y yo decía, vamos a mi cumpleaños. Yo quería que venga a mi cumpleaños. Yo quería que venga. Vamos, no. Me dice, no. Ve a tu cumpleaños, pero ven conmigo. Y no. Dice, yo quiero ir a la terraza. Ya tenía eso en la mente. Para suicidarse. Pero bueno, después eso pasó antes, luego, cuando ya fue más mayorcito, yo tenía 11 y ella tenía 12, era un poquito más que yo. Ella se había despedido de mí y se suicidó con pastillas de Ray. Y entonces eso en el WhatsApp, ayer con mis compañeros, yo le decía, bueno, la verdad que me entrené en consejería pastoral cuando era muy pequeña. Espero que haya tenido ese momento, ¿no?, para reconciliarse con Dios. Yo le prediqué de Cristo, pero claro, no sabía que su tormento era tan grande. Bueno, entonces, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Nuevamente, vamos a confiar en un Dios que es bueno, en un Dios misericordioso. ¿Por qué necesitamos creer que Él es misericordioso? Porque el mismo David apela a la misericordia de Dios. Porque el mismo David le dice, ten misericordia de mí. Porque él sabía que tenía muchos errores y que era imperfecto. Y que muchas veces nosotros nos sentimos indignos de que Dios me bendiga. Pero al decir, Señor, tu gracia es infinita, tu misericordia es eterna, vamos a recibir esa liberación de esos enemigos que vienen contra nosotros. Una cosa, y ahí está el título. ¿Cuál era el título? Pacto de prioridad. Pacto de prioridad. Bueno, yo puse ese título, pero no se asusten, porque sabemos que hay pactos en las Escrituras. El pacto abrámico, que fue de gracia, porque no había ley. El pacto de la ley, que ya cuando la descendencia de Abraham ya se hizo fuerte, se hizo Israel, pues Dios les dio la ley. Y la ley es un pacto exigente que te exige justicia y perfección. La ley fue puesta para llevarnos al límite de nosotros mismos y para decir, me humillo. Necesito un Salvador, necesito de ti. Como hemos visto lo que decía Jesús de los niños, si no nos humillamos como un niño, no podremos entrar en el reino de Dios. Esa expresión de que Jesús nos enseñó fue para que podamos tener ese sentir de dependencia. Necesito de ti, Jesús, necesito que me salves, necesito tus fuerzas. Entonces el pacto abrámico, el pacto de la ley, que no lo pudieron cumplir, pero aleluya, el pacto de gracia, en que Jesús nos representó a todos los seres humanos y cumplió la ley, y fue el Cordero que fue por nosotros a la cruz, y recibimos todos nosotros el perdón de los pecados. Maravilloso. Entonces, ¿por qué puse pacto de prioridad? No es porque Dios te exija de que ahora tienes que venir todos los domingos a la iglesia, o tienes que pagar tus diezmos, o tienes que venir a todos los estudios bíblicos que tienen. Eso es la prioridad, eso tiene que estar en primer lugar en tu vida. Sí, es verdad, pero no es ley. Es una fuente de gozo, es una respuesta. Es una respuesta a tu Señor. Pero puse pacto de prioridad porque en realidad si tú no alimentas tu corazón con la palabra, si tú no la conoces, Dios sigue siendo el mismo. Eres tú el que se pierde la bendición. Entonces es como decir, hace un pacto de prioridad espiritual. Así como haces un pacto de cuidarte cada día. ¿Te bañas cada día? Amén. Creo que sí, amén. ¿Te bañas cada día? Porque te quieres. En el concierto decía el cantante, menos mal que se bañaron, porque los hizo abrazar a todos, al que está al lado. Al otro tenía que abrazar y todos agarrándonos de las manos.
Qué bueno bañarse, vale. Tú lo haces. Tú lo haces. Pacto de prioridad. Y también comes. Claro, tienes tu tiempito de, ay, ¿cuánto tiempo dedicas al estomaguito? Bueno, porque te estás alimentando a ti y te vistes. Uy, gloria a Dios por la ropa. Imagínense si salimos, si todos tuviéramos 20 años, bueno, pasa. Pero no, gracias a Dios por la ropa. Entonces te vistes, te cuidas. Entonces haz un pacto de prioridad para tu vida espiritual. Porque aquí mismo David nos está dando la clave de esa confianza y de esa victoria en todas sus batallas. Porque todas las batallas él las ganó, ¿eh? Ojo. Solamente el pecado aquel que tuvo que pasar censo. Ese fue el pecado más grave de David, el censo. Pero él ganó las batallas. Ganó todo el territorio que Dios le había prometido a Abraham. Entonces, ¿cuál es el secreto de David? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, estar yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Una cosa es lo que quiero. Y eso es lo que él hacía, esconderse en lo secreto, esconderse en la presencia de Dios. Porque también él fue pastorcito, él cuando pastoreaba sus ovejitas, él adoraba, adoración. Los salmos son cantos. David cantaba al Señor y tenía ese espíritu, esa intimidad. Una cosa es lo que quiero. Y uno puede decir, bueno, con las riquezas que tenía, sus vestidos, que debe haber sido esos vestidos reales súper atractivos. Una cosa, hoy día lo más importante, pues tal vez es el trabajo, qué importante es, pero aquí dice que no. Una cosa, la prioridad es Dios. La ropa de marca, que te vayas por ahí a presumir con amistades, esto es prioridad muchas veces en el cristiano. Pero aquí tenemos la clave de ganar todas nuestras batallas, estar en lo secreto de Dios, en ese momento espiritual de adorarle. Y cuanto más lo haces, más te vas a enamorar de Él. Porque claro, Dios no te exige, te necesitas enamorar para querer oír su voz, querer contemplar su hermosura. Y enamora su amor, derramado en la cruz por cada uno de nosotros. Enamora el hecho de que haya escogido que seas tú el lugar de su Espíritu Santo, donde habite el Espíritu Santo. Eso lo decía también, es algo tan misterioso que haya escogido un vaso de barro tan imperfecto para que more su presencia. Y todo por tu fe en Él. No te enamora, no te da ganas de decir como David, mi alma anhela fervientemente estar en tus atrios, anhela desesperadamente estar contemplándote. Salmo 81, 80 creo, sí. El 81 es cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Pero o el 84, creo que es el 84, pon el 84 porque quiero que lo sepan, cómo anhelaba. Dice, aún el gorrión haya casa y las golondrinas donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, Señor, cerca de tu presencia, Señor. Qué momentos tenía tan deleitosos el rey David, que nos lo está poniendo en las escrituras para que sepamos cómo ganarle al miedo, a la duda, al temor, a la depresión. Aleluya. ¿Es ese? A ver. ¿Cuán amables? Ese es el aleluya. Amén. Ese es el capítulo. Pero bueno, seguimos con el 27. Lo revisan en la casa, ¿vale? Ahí es donde dice, iremos de poder en poder. De poder en poder. Y hablábamos recién de gloria en gloria, ¿verdad? Con las hermanas.
que cuanto más contemplas la hermosura de Jesús, más su belleza va a estar en ti y su luz va a estar en ti. Lo dijo Pablo, ¿no? Mirad a cada descubierta la gloria del Señor para ser transformados de gloria en gloria. Y aquí dice de poder en poder, atravesando el valle de lágrimas. Lo cambia en fuente. Es maravilloso ese pasaje, el 84. Pero seguimos con el 27. Ya vamos a terminar. Y recién me doy cuenta que esto está más torcido. Cuando me vean van a tener que estar así. Pero paciencia. Bueno, entonces, miren qué bonito. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Te esconde. El diablo quiere buscarte, pero tú vas a estar escondido. Colosenses creo que dice, me lo buscas 3:3. Colosenses 3:3. Dice que estamos escondidos en Cristo Jesús. Vienen días malos, vienen, pero estamos escondidos, porque tú estás deleitándote también en su amor, en su presencia. Y como el mismo Jesús se lo dijo a ¿quién? Una cosa es necesaria. A una mujer muy atareada, ¿recuerdan? A Marta. Jesús llegó a la casa de Marta, María y Lázaro. ¿Y qué hizo María? Sentarse a sus pies. Ahí se plantó, en ese lugar tan hermoso. Parece que uno está humillado, pero va recibiendo. Y vino Marta, toda afanada. ¿Qué hay? No me ayuda para hacer la comida. Claro, obviamente, fueron a la casa, tenían que hacer. Eso es muy legítimo. Es legítimo que cocine y que esté afanado y turbado. Pero Jesús, no. Vino Marta con su queja. Cuando uno está afanado y turbado, surge la queja, siempre. Y Jesús le dijo, una cosa es necesaria. Y María escogió la mejor parte y no le será quitada. ¡Wow! Defendió ese momento de intimidad, ese momento de oír la voz de Jesús. Defendió ese momento eterno. Eterno. Porque oír cosas terrenales es terrenal, se va a desvanecer. Deja ya un poquito, desconecta con el internet, desconecta con todas las distracciones y oye la voz del buen pastor, que es lo mejor que puedes tener para tus luchas diarias. Lo dijo David y Jesús repitió las palabras de David. Porque esa palabra, una cosa es necesaria, lo dijo David. Una cosa quiero, estar en la presencia de Dios todos los días de mi vida. Gloria a Dios. Bueno, voy a dejar aquí y si es posible, el próximo domingo seguimos con el Salmo. Si es que Dios no me da otra cosa, vamos a dejar aquí porque ya sé. Amén. Luego de hacer la oración, hacemos los anuncios. Nadie se vaya, que hay anuncios. Vamos a orar. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Y si alguien no tiene a Jesús en su corazón, recíbalo. Yo veo una persona nueva. ¿Cómo se llama usted? Sí. Luis. Luis. Repite conmigo la oración si quieres tener a Jesús en tu corazón. Amén. Si alguien más quiere repetir la oración de fe para recibir esa presencia y ya nunca más estar solo. Saber que puedes caminar y hablar con Dios y Él te va a ayudar y te va a perfeccionar. Amén. Así que voy a hacer la oración para que Luis reciba a Cristo. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Amén. Amén. Para recibir a Cristo necesitamos reconocer que somos pecadores. Esa es la humillación que el Señor nos enseñó en el Sermón del Monte. El bienaventurado los pobres de espíritu, el humillarnos, el necesitar de Él. Y luego nos mantenemos humillados en el reino. Es lo mejor que hay. Que estar todo el tiempo en brazos como está Greta. ¿A quién no le gustaría? ¡Qué vida más linda! La madre está allá que no da más. Pero el Señor nunca se cansa. Él no se cansa ni se fatiga. Aleluya. Nos ama mucho. Así que Luis, repita conmigo. Señor Jesús,